Exguerrillero de las FARC, alias Martín Sombra, reveló en la JEP que masacre de Mapiripán fue cometida por esa guerrilla. El carcelero de las FARC dijo en el Tribunal Especial que esos hechos los lideró una tropa a su mando y no la SAUD. Redacción Semana. 13 de julio de 2023. En una audiencia reservada de la Jurisdicción Especial de Paz JEP, Eli Mendoza, conocido como el carcelero de las FARC, se refirió a uno de los hechos más lamentables de la historia del conflicto armado en Colombia, la masacre de Mapiripán Meta, perpetrada en 1997 y que dejó un saldo de 49 personas fallecidas. El líder de esa guerrilla aseguró que él y sus tropas fueron los responsables del hecho violento y no los paramilitares ni el Estado, como se había creído hasta el momento. Bueno, gente, se confirma, gente, que hay, gente, el plan criminal de la izquierda comunista. Hoy, el guerrillero Martín Sombra cuenta la verdad de lo que ha hecho la izquierda comunista, de asesinar al pueblo, hacer masacres, y culpaban a la fuerza pública y culpaban a los paramilitares. De eso nosotros somos testigos, que la izquierda comunista, los guerrilleros asesinos de las FARC y del ELN, siempre planeaban culpar a la fuerza pública. Hoy se desenmascara a una organización internacional, dizque ONG, dizque la Corte Penal, que sancionó a Colombia, que por esta masacre, que porque los militares se habían aliado con paramilitares. Hoy se confirma que esas cortes guerrilleras, porque aquí lo hemos denunciado, esas cortes internacionales son guerrilleras, son apoyadores de terroristas, de asesinos y criminales. Las ONGs internacionales y las que hay en Colombia se roban, gente, se roban la plata del pueblo con sus falsos derechos humanos. Hoy se descubre estos criminales. Hoy se les cae un montaje criminal a esa Corte Penal Internacional, que son apoyadores de los guerrilleros asesinos de las FARC. Y se le cae un montaje criminal al guerrillero asesino Gustavo Petro, socio del grupo terrorista de las FARC. Hoy se comprueba una vez más que esas cortes internacionales son apoyadores de las FARC, son guerrilleros, asesinos y criminales. Recordemos cuando esas ONGs salieron en defensa de Francia Márquez, que había sufrido un atentado terrorista, y la fiscalía los desenmascaró a esas cortes, a esas ONGs internacionales que son financiadas por los grupos terroristas de las FARC y del ELN, para que estos defiendan a los criminales. Sucedió, gente, en El Salvador. Nayib Bukele le dio una paliza a esas cortes internacionales, defensores de derechos humanos. Estaban robándose, igual están aquí en Colombia, robándose los recursos con unos falsos derechos humanos que vienen a defender. Falso. Ellos viven bien, ganan bueno en lujosas camionetas atrás de la gente humilde. Son igual al grupo terrorista, igual a la izquierda. Dicen amar, pero se están robando y están explotando a la gente humilde. La fiscalía desenmascaró tanto como a Francia Márquez como a esas ONGs defensoras de derechos humanos, que son mentirosas, son criminales, apoyadores de terroristas y aliados de terroristas y criminales. Hoy se le cae a las FARC, al ELN y al guerrillero asesino Gustavo Petro y a sus organizaciones criminales internacionales, que la Corte Penal, que son criminales. Hoy el guerrillero Martín Sombra los desenmascara sobre un montaje de unos atentados terroristas donde las mismas FARC asesinaron y culparon a la fuerza pública. Exguerrillero de las FARC, alias Martín Sombra, reveló en la JEP que masacre de Mapiripán
fue cometida por esa guerrilla. El carcelero de las FARC dijo en el tribunal especial que esos hechos los lideró una tropa a su mando y no las AUT. Redacción Semana. 13 de julio de 2023. En una audiencia reservada de la Jurisdicción Especial de Paz JEP, Eli Mendoza, conocido como el carcelero de las FARC, se refirió a uno de los hechos más lamentables de la historia del conflicto armado en Colombia, la masacre de Mapiripán Meta, perpetrada en 1997 y que dejó un saldo de 49 personas fallecidas. El líder de esa guerrilla aseguró que él y sus tropas fueron los responsables del hecho violento y no los paramilitares ni el Estado, como se había creído hasta el momento. Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Río. No fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía. Entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros, reveló Blue Radio, que tuvo acceso a la audiencia reservada, que llamó la atención de la declaración de Martín Sombra en la JEP, es que el general Rito Alejo del Río no habría sido el responsable de esos hechos. Precisamente, el exalto oficial también está siendo investigado por la JEP por estos y otros hechos, en los que supuestamente habría participado en alianza con paramilitares. Alias Martín Sombra hizo nuevas revelaciones en la JEP. La versión de Martín Sombra cambia gran parte de lo que se conocía hasta el momento, ya que otras versiones de paramilitares como Salvatore Mancuso y Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, han señalado que la masacre la cometieron las autodefensas en apoyo con algunos altos mandos del ejército. Por esos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte I condenó al Estado colombiano por supuestamente haberse aliado con el paramilitarismo. Varios militares han sido investigados y condenados por estos hechos. Contexto: en medio de una audiencia de la JEP, el general Rito Alejo del Río sufrió una arritmia cardíaca. Fue trasladado al hospital militar. Otra de las revelaciones crudas de la guerra que hizo Martín Sombra en su audiencia en la JEP fue el trato que tenía con los menores de edad. Dijo que se hacían consejos de guerra en los que se definían sanciones en contra de los menores, que no seguían los lineamientos de las FARC y que en algunos casos las sanciones iban hasta los fusilamientos. Eli Mendoza, conocido como Martín Sombra, reconoce haber liderado tropas de menores de edad. La magistrada Lili Rueda le preguntó, ¿alguna vez tuvo conocimiento de niños y niñas indígenas que hubieran sido sometidos a consejos de guerra? A lo que Sombra respondió, claro, sí, ingresaron muchachos allá, eso es para todos, sí. Se hace una embarrada, pues se les hace su consejo de guerra y lo sancionan, afirmó el carcelero. Incluso, contó que hubo casos de fusilamiento a menores de edad solo por su orientación sexual. Sí, allá sacaron esa conclusión de que el que fuera gay había que fusilarlo. Porque como teníamos unos peleadores resultaron también de gays, entonces, se fusiló una pareja y la otras, pues, ya corrigieron, afirmó. Aclaró que cuando se refiere a corrigieron era dejar de hacerlo o no dejarse pillar. Martín Sombra volvió a arremeter contra otros líderes de las FARC como Timo Enco y Pastor Alape porque considera que no han aportado toda la verdad. Llamen a Mauricio Jaramillo a que responda, ustedes a mí me tienen aquí entre la espada y la pared y estoy dispuesto a esclarecer todo, pero ellos que ayudaron y fueron compinches, eso quiere decir amigos de fechorías, ahí está Mauricio Jaramillo, está Londoño, está Pastor Alape y una cantidad de crímenes y fusilamientos y ellos están tranquilos, hay que llamarlos y que respondan ante la JEP, aseguró el carcelero. La masacre de Mapiripán hasta ahora ha sido atribuida a los paramilitares. No es la primera vez que las declaraciones de Martín Sombra en la JEP levantan polémica.
En diciembre del 2022 contó cómo entrenaba a los menores de edad que estaban en sus tropas y que por allí habrían pasado más de 700 menores y que algunos los volvió caníbales.